Sorpresa en las elecciones presidenciales de la Argentina. El candidato oficialista del peronismo, Sergio Massa, fue el más votado, aunque no le alcanzó para ganar en la primera vuelta, y así, el 19 de noviembre, se enfrentará en un balotaje contra el economista ultraliberal Javier Milei, quien en las encuestas previas era el candidato favorito de la elección. Sergio Massa es el actual ministro de Economía de un país sumido en una profunda crisis económica y una inflación interanual que llega a casi el 140%, por lo que sabe que debe tejer alianzas para afianzar el voto que le dieron los electores ayer domingo. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Por su parte, en un tono mucho menos combativo al que suele tener, el ultraliberal Javier Milei le tendió la mano a la oposición y le pidió su apoyo para enfrentar al candidato del actual gobierno. Podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos, podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos, podemos terminar con los privilegios de la casta política. La gran derrota de la jornada fue Patricia Bullrich, referente de la centroderecha argentina, quien quedó tercera y ahora jugará un rol clave por su caudal de votos. La causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. De ahora en adelante se abre un nuevo escenario electoral donde los dos candidatos se disputarán los votos de aquellos que quedaron fuera de la contienda. 6 departamentos de Bolivia rompieron récords históricos con temperaturas excepcionalmente altas según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En La Paz, uno de los recientes registros fue de 28,9 grados, cuando la máxima solía ubicarse por debajo de 23. En Cochabamba se llegó a los 37,8 grados centígrados, superando los 37 grados registrados en 1997. Expertos aseguran que el cambio climático está provocando olas de calor más largas, extremas y frecuentes. Una de las particularidades que se ha presentado este año es que estas temperaturas han sido consecutivas, ¿no? Varios días, por lo menos la primera quincena de octubre. Los días nubosos han sido muy pocos, o en algunos casos ninguno. A esta ola de calor en Bolivia se suma la preocupación por la escasez de agua y el racionamiento que ya se aplica en varias regiones. Mientras tanto, los ciudadanos toman sus previsiones para evitar el impacto de estas altas temperaturas. Estas últimas semanas se ha notado muy fuerte, pero prácticamente no baja de los 30 grados. Siempre estoy con el protector solar y mi sombrilla que a todo lado está conmigo. El cambio de clima ha sido bastante fuerte aquí en Cochabamba porque no sabíamos sentir esta ola de calor. Compran todos los días acaba temprano, así llevan botellas igual. Las altas temperaturas en Bolivia son un patrón regional que también está afectando a Perú, Paraguay, Argentina y Brasil, y se prevé que la tendencia continúe hasta fin de año. En medio de los corredores vacíos de la ciudad vieja en Jerusalén, Ibrahim Abu Khalaf, de 68 años, abre las puertas de su negocio más que nada por costumbre. Este comerciante de telas asegura que los turistas desaparecieron tras el ataque de Hamas el 7 de octubre y la respuesta militar israelí, que según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, ha dejado un saldo superior a los 5.000 muertos. No estoy para nada de acuerdo con matar civiles, pero Israel se volvió loco porque lo que está pasando con Hamas, eso los volvió locos. Hasta que se tranquilicen los pensamientos, tal vez suceda algo más. Me encuentro en la ciudad vieja. Esta es la vía que lleva al Santo Sepulcro, donde queda la tienda de Ibrahim, quien es palestino. Él asegura que desde hace ya varios días le da miedo venir en transporte público hasta su lugar de trabajo. Asustados. Los árabes tienen miedo de los judíos. Siempre vengo en el tren, pero uso mi coche en estos días. La postura de este comerciante palestino contrasta con la de este residente judío de Jerusalén, mientras Gaza sigue siendo bombardeada y Naciones Unidas pide un cese al fuego. Las fuerzas de defensa israelí reportan haber atacado 320 objetivos militares durante las últimas 24 horas. No tengo miedo, esto ya ha ocurrido antes, lo que será, será, pero la única manera de obtener la paz es a través de la verdad. Mientras una incursión terrestre a Gaza es cada vez más inminente, la argentina Rosa María Cusamay, quien cursa estudios bíblicos en Jerusalén, no pierde la esperanza. Esperemos y deseamos que haya una conciliación y haya paz. Informó Mendoza de La Voz de América desde Tel Aviv para Telearuba.